Buen día. Que vos Buenos días. parece que Buen día, profe. de ultratumba. Bien, tenemos tres cositas para ver antes de empezar con la clase. La primera es de que necesito tomar nota de la gente que no puede rendir en forma presencial. Por pocas razones hay habilitadas para eso. Una de ellas es que viva muy lejos y que no vaya a poder viajar para acá, para rendir presencial el primer parcial del sábado que viene. Creo que es 12, ¿verdad? Sí, profe. Sí, el 12, el sábado 12. Entonces, las personas que no van a rendir presencial, que no van a venir al parcial, necesito que ya me digan quiénes son. ¿Todos van a venir? Bien. Bueno, dilucidado el problema. Profe, ¿en qué horario sería el parcial? Esa información está en el aula virtual. Ah, bueno, gracias. Acostúmbrense a verle el aula virtual. Que no sea yo el que les tenga que dar la noticia, porque se las voy a dar tarde. Todos los días tienen que revisar el aula virtual porque hay novedades. Por ejemplo, esta. Mañana ustedes deben entregar un trabajo, que es este. Tarea miércoles 9 del 02. ¿Lo están viendo? Porque estoy ¿Sí se ve? compartiendo. Sí se ve, bien. Sí. ¿Eso dónde está? Eso está en el aula virtual en el inicio. Aquí en la columna de la izquierda que dice contenido, cada título es una sección del aula virtual. En la sección inicio están la bienvenida. Acá está la lista de los alumnos que el día 12 van a rendir en forma virtual y que van a tener una reunión informativa el jueves 10 a las 8 de la noche por Zoom, aquí está la dirección de Zoom, para que les digan cómo es. Pero solamente van a poder acceder a aquellos que estén declarados en una lista. Por eso yo les pregunto quién va a ser. Acá hay información importante, comisiones, a ver. No, acá no era. ¿Dónde era que estaba? Acá está, tarea semanal. La última sección, tarea semanal, aquí está. En tarea semanal hemos visto las pruebas diagnósticos para todos los grupos. Después la prueba diagnóstico, al final, está la tarea del miércoles 9. Esto ustedes tienen que seguir las instrucciones. Aquí está el enunciado de la tarea y las instrucciones. La entrega de la tarea debe ser en un único archivo en formato .pdf. Se sugiere utilizar una aplicación móvil como CamScanner o similar. El nombre del archivo debe ser su apellido, nombre y DNI. Así es el nombre del archivo .pdf. ¿Sí? El momento de sacar la foto para armar el archivo debe incluir su DNI físico en la esquina superior de cada hoja. O sea, uno lo hace en papel. Cuando va a sacar la foto, pone su DNI dentro de un lugar vacío la foto, en lo posible en la esquina superior derecha, saca la foto, la convierte en PDF y eso envía. Dentro de la imagen de lo que ustedes escribieron, tiene que venir la imagen del DNI. Bueno, aquí está todo clarito. El tema para resolver esto lo vamos a ver hoy martes. Y entonces tienen esta tarea para mañana miércoles. Acá no dice el horario. Bueno. ¿Sí? Bueno. Tengo un alumno de esta comisión que vive en otra provincia y que va a venir, no va a venir al parcial presencial, pero evidentemente no está en esta clase de hoy.
me ha mandado un mensaje de WhatsApp, pero en el mensaje de WhatsApp yo no tengo ningún nombre. Cuando ustedes se comuniquen con alguien, pongan, soy fulano de tal. Me comunico por tal tema, en tal materia. Yo dicto 4 materias. Me dice un chico, necesito saber cuándo se rinde. Ajá. ¿Cuándo se rinde qué? ¿Qué materia? ¿Qué universidad? ¿Qué comisión? ¿Cómo te ¿Cuáles llamas? materias dicta, profe? Yo dicto en la tecnológica. Aguarden un momento, por favor. De nuevo estoy acá. Yo dicto 4 materias, 2 en la tecnológica y 2 en la quinta agronómica en la nacional. En la nacional dicto informática y matemática aplicada en arquitectura. Informática en la Facultad de Ciencias Exactas. Y en la tecnológica dicto análisis matemático 1, la parte práctica y teoría de álgebra en la materia de álgebra. Me imagino que varios de ustedes van a ser alumnos míos. Bueno, pero ¿qué es lo que estaba diciendo yo? De que ustedes se tienen que identificar. Yo en este grupo, hay un grupo de WhatsApp, he puesto en el grupo de WhatsApp que pongan su nombre, su apellido y su nombre para que yo los agende. Hay varios que todavía no lo han hecho. Y por supuesto eso me impide a mí comunicarme con ustedes, y cuando ustedes se comunican conmigo y no me ponen el nombre, realmente es un problema de comunicación grande, que yo no puedo salvar si ustedes no son los que toman la iniciativa. O sea que aparte de esas 4 materias se agrega el cursillo de ingreso. O sea, tengo 5 grupos de aproximadamente 100 personas que se comunican este año. Y tengo chicos de otros años que se comunican para rendir finales, para recursar. Así que no hay manera que nos comuniquemos si ustedes nos dicen soy fulano de tal materia, de tal comisión y necesito tal cosa. Hay uno que pone hola y yo le pongo hola también. ¿Qué le puedo poner? Al rato pone, profesor, yo soy alumno suyo. Sí, ya sé, pero ¿quién sos? Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Hay alguna duda sobre la clase anterior? Yo no tengo duda. Es muy claro que en la clase de ayer hemos visto cómo manipular algebraicamente los polinomios, cómo se suman, cómo se restan, cómo se llaman sus partes, cómo se determina el grado, los términos, coeficientes, la variable, el grado de la variable, cuando hay varias variables, cuando es un monomio, un binomio, un trinomio, un cuatrinomio o un polinomio. Y además hemos visto cómo se suman, se restan, se multiplican y se dividen. Eso hay que dominarlo. Eso es la tabla del 1 en la universidad. Y ahora vamos a ver más detalles sobre la operación de división.
¿Por qué? Porque la operación de división es compleja, es larga. Yo les había dicho que como hemos aprendido a dividir ayer, esa es la mama del borrego. Esa es la forma más exacta de hacer el tema de la división. Pero yo la hice solamente como dice el material, pero yo la hago diferente y ahora les voy a mostrar cómo hago yo la división diferente. Para eso voy a compartir una pizarra en blanco y ahora les voy a poner el mismo ejemplo que hicimos ayer, que era el polinomio dividendo era menos 2x cuadrado más 1 más 3x quinta y el divisor es 2 menos x cuadrado. Entonces nosotros teníamos que ordenar y completar el dividendo y el divisor ordenarlo, de mayor a menor. O sea que acá es 3x quinta más 0x a la cuarta más 0x al cubo menos 2x cuadrado más 0x más 1. Ahí está el dividendo ordenado de mayor a menor y completado sus lugares vacíos. Dividido el divisor, que lo único que hacemos es ordenarlo sin completar. Ordenarlo de mayor a menor. Cuando hablamos de mayor a menor, nos referimos al índice o al grado del monomio, ¿sí? Primero ponemos el monomio de mayor grado y así sucesivamente. Bueno, y ahora vamos a proceder a hacer la división en la manera en que el profesor Dante Fernández la hace. Es muy parecida a la que vimos ayer, pero para evitar problemas con los signos y el problema que eso conlleva de altísima concentración, vamos a hacer un cambio estratégico. Antes decíamos, dividimos el primer monomio con el primer monomio. Entonces nos queda negativo 3x al cubo. ¿Por qué? Porque es el primero dividido el segundo. Así, eso es lo que uno hace. Y entonces ahí simplificas las x y te queda menos 3 por x a la 5 menos 2. Y esto es menos 3x al cubo. ¿Qué es lo que ponemos acá? ¿Sí? ¿Eso se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces ahora nosotros multiplicamos esto que está en el cociente, lo multiplicamos por el divisor y lo ponemos abajo del dividendo. ¿Cómo se hace eso? En el método que enseñamos ayer era menos 3x cubo por menos 1 por x al cuadrado y nos da menos 3x a la quinta. Y eso es lo que ponemos acá, ¿sí? Sí. ¿Así era? Perdón, es más acá. ¿Por qué? Porque menos por menos más. Y ponemos acá. Entonces, pero en realidad, ¿qué ponemos? Este número 3x a la quinta lo cambiamos de signo. Entonces ponemos menos 3. Ese cambio de signo hay que estar muy atento, porque cada vez que vos multiplicas es esto, pero lo cambio de signo y lo pongo acá. ¿Sí?
Pero bueno, ese cambio de signo genera muchos problemas porque está descolgado. ¿Cómo hago yo? Yo no le cambio el signo. Pongo así directamente. Y después multiplico 2 por menos 3x cubo y me da menos 6x cubo. Y lo pongo así, tal cual, debajo de los x cubos. Y en vez de sumar los polinomios, los resto. En vez de cambiar de signo y después sumarlo, ahora los resto directamente. Esa es mi diferencia. Cuando yo no tengo que llevar la cuenta del signo menos, no hay problema que en el medio de toda la operación de división alguien me llame, toque en el timbre, suene el teléfono, me salte el gato encima, o vaya y tome un sorbo de café. No voy a cometer un error. De la otra manera, que hay que llevar mentalmente el cambio de signo, suena el timbre, vos levantaste la cabeza y cuando volvés ya no te acordás si lo llevabas a la cuenta, si era negativo, si era positivo, y ahí empiezan los errores. Entonces, bueno, Claro. ahora yo no tengo ese problema. Entonces ahora, estos son cálculos auxiliares, que no los voy a dejar para que no los distraiga a ustedes. Resto los dos polinomios. 3x quinta menos 3x quinta da 0. Siempre tiene que dar 0 cuando yo resto. Eso significa que el cociente está correcto. Acá bajo el 0, 0 menos 0, porque acá hay un 0 también, ¿no es cierto? Entonces acá queda 0x cuarta, que no nos mueve la aguja. Ahora, fíjense acá. 0x cubo menos 6, lo voy a escribir para que ustedes vean. 0 menos 6, y todo esto multiplicado por x cubo es igual a 6x cubo. ¿Cómo es la secuencia? Es el de arriba menos el de abajo. Si el de abajo es negativo, este menos hace que cambie el signo y se sumen. Si es positivo, es el de arriba menos el de abajo, como en toda división. Después viene menos 2, menos 0, directamente es menos 2. Baja sin problema. Ahora empiezo acá. Este es el que divido 6. X cubo positivo dividido en menos x cuadrado me da menos 6x a la 1. Y eso es lo que pongo acá. Y ahora multiplico menos 6 por menos x cuadrado, me da más 6x cubo. O sea, me da igual. Eso me certifica de que estoy en el buen camino. Y después me queda 2 por menos 6x, me da menos 12x. Y entonces pongo en la columna de los x, menos 12x. Y no tengo más nada. Y resto estos dos polinomios. Entonces, más 6 menos 6 da 0 por x cubo. Este baja tal cual, menos 2x cuadrado. 0 menos menos 12 es más 12x y más 1 menos 0 es 1. Y ahora, este no cuenta, porque está en 0. Este lo divido en el primer término del divisor. Y son del mismo grado, o sea que es menos 2x cuadrado dividido menos x cuadrado. Y esto me da 2 positivo. Multiplico ese 2 por el divisor y me queda menos 2x cuadrado y más 4. Y resto estos dos polinomios. Entonces acá me da 0x cuadrado más 12x y es 1 menos 4.
menos 3. Entonces, el polinomio cociente lo tengo acá arriba, es menos 3x cubo menos 6x más 2. Y el polinomio resto es 12x menos 3. El grado del polinomio resto es, el grado del resto es igual al grado del divisor menos 1. El grado del resto es 1. Y el grado del divisor es 2 menos 1. Eso es una verificación que hay que hacer. ¿Está claro? Sí. Sí, Bueno, profe. ahí es donde termina la división. Cuando íbamos a la primaria hacíamos este símbolo para determinar que ese era el resto. Ahí termina la división y ese es el resto. Bueno, el método que vimos ayer y el método que vimos hoy solamente difieren que no cambiamos el signo del polinomio que ponemos para restar. El procedimiento matemático que hacemos es el mismo que hacíamos con los números enteros cuando dividíamos en la primaria. ¿Se acuerdan o no? Voy a cambiar de color Sí. y les voy a poner, por ejemplo, 9 dividido 2. Está de 4. 2 por 4, 8. Se resta, queda 1. Ese es el resto. Este es el mismo procedimiento. También este 9 medios yo lo uso como una regla mnemotécnica. 9 medios es igual a 4 más 1 medio. Entonces, el dividendo dividido el divisor es igual al cociente más el resto sobre el divisor. O lo que es lo mismo, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Es como si a esta expresión la hubiéramos multiplicado a ambos miembros de la igualdad por el divisor. Entonces, acá el divisor se simplifica, acá no, y acá se simplifica. Y entonces queda la expresión que yo les había puesto. Esas dos maneras de expresar una división sirve tanto para los números naturales, para los números enteros, como para los polinomios. Tienen la misma estructura. Entonces, cuando se confundan, cuando sea muchas cosas en la hoja y por ahí duden, vayan al 9 medios y ordenen la cancha. Y digan, esto es divisor, esto es cociente, esto es el dividendo y esto es el resto. Y ahí no se van a equivocar nunca. ¿Está claro? Sí, Bueno, profe. estos son Sí. detalles prácticos para que metan menos la pata. Y hoy, como la división siempre es complicada, vamos a ver un subconjunto de situaciones. Cuando yo tengo que el polinomio lo quiero dividir en otro polinomio que tiene esta estructura. Para eso yo les tengo que contar lo que es el teorema fundamental del álgebra. Este teorema fundamental del álgebra tiene un enunciado doble. Un polinomio genérico de grado n a ver, vamos a escribirlo bien, si no.
este polinomio genérico representa cualquier polinomio, ¿sí? Donde los coeficientes son reales, o sea que también pueden ser 0, excepto el AN tiene que ser distinto a 0, si no, no tendría grado n. El grado del polinomio P es n y tiene n términos más 1. O sea, el número de términos es n más 1. Pero si todos los a son distintos de 0. Así que esto no, nadie lo dice normalmente. Pero si todos los a sub n fueran distintos de 0, tendría, si n igual a 10, tendría 11 sumando. Bueno, este polinomio se puede poner en el siguiente formato. Se llama factoriado. ¿Cuántos factores tiene acá? N. Tiene tantos factores como grado tiene el polinomio. Y esos factores son las raíces del polinomio. Son x igual a xn, hace de que el polinomio para ese valor dé 0. Copien esto. Está en la hoja siguiente, ¿sí? Este polinomio se puede poner de las dos maneras, en el formato A como polinomio y en el formato B factoriado. Este es el teorema fundamental del álgebra, que dice que las dos formas son equivalentes. ¿Y qué son xn, xn-1 hasta x1? Se llaman raíces. Profe, ¿Sí? ¿esos serían los ceros del polinomio? Exacto. Cuando vos pones la raíz, reemplazás las x del polinomio, te tiene que dar 0. Por eso acá dice p de x sub i igual a 0. Aquí. Cuando está en el formato factoriado, vos ves que el x sub i se hace 0. Y multiplica ese 0 a todos los demás y convierte en 0 el polinomio. No es tan claro cuando la pones en el formato A. Cuando lo pones al formato como una suma, un polinomio, una suma de términos. Entonces, ahí no es tan claro, hay que cambiar cada x por x sub i por una de las raíces para que se haga 0. Ese es el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? Sí. Bien. Yo sí, profe. Profe, disculpe. Rápido. ¿No qué es lo que decía abajo de P de X factoriado? Ay, ya no me acuerdo. Lo vas a tener que ver al video de nuevo, Bueno. ¿sí? Bueno, no No hay me problema. acuerdo, no me acuerdo. ¿Tus compañeros te podrán responder? Sí, ya lo pido después. Bueno, ¿alguien no puede responder ahora? Ya paso yo la foto después. xy igual a raíz del polinomio. Y p de x sub i igual a 0. No me acuerdo si esto es lo que decía. Sí, profe, eso decía. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver el teorema del resto. El teorema del resto es que si yo divido este polinomio en x menos a,
me da un cociente y me da más un resto sobre el divisor. ¿Sí? Ahora, como esto está en grado 1, lo que me va a dar como resto es un grado menor, o sea, me va a dar un número. Y el resto de x igual a un número b que pertenece a los reales va a ser igual al valor del polinomio en A. Me da el resto cuando yo pongo este número. Si la división es exacta y el resto es 0, y A es una raíz del polinomio, entonces P de A es igual a 0 cuando la división es exacta. Cero es un número real, pero solo pasa cuando x menos a es una raíz del polinomio. Ese es el teorema del resto. ¿Está claro? Entonces, Sí. la división esta del polinomio dividido x menos a se hace con una regla muy simple que se llama regla de Ruffini. Y esa es la que vamos a aprender ahora. Bueno, ¿cómo es la regla de Ruffini? Solamente funciona si el divisor, si el polinomio divisor tiene la forma x menos un número a, donde a es un número que pertenece a los reales. Es importante que haya un signo menos acá. Si uno tiene algo así, en consecuencia significa que a es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque x menos a es igual a x más 2. ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, lo vamos a dibujar más bonito. Entonces, cuando uno tiene x menos un número o x más un número, podemos aplicar regla de Ruffini. ¿Cómo es la regla de Ruffini? Bueno, inventemos. Inventemos un polinomio P que sea igual a 3x cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 2. Y vamos a dividirlo en otro polinomio que tiene la forma x menos 5. ¿Sí? Entonces, hagamos nuestra división como nosotros la sabemos hasta ahora. La voy a hacer para dos cosas. Primero, para que ustedes vayan practicando, y la segunda es para que ustedes vean que la regla de Ruffini funciona. Acá tenemos los dos polinomios, el dividendo ordenado y completado, o sea, tiene todos los términos descendentes, tiene todos, no le falta ninguno. Y el divisor lo tengo ordenado. Bueno, entonces 3x cubo dividido x nos da 3x cuadrado. Cuando yo los multiplico, 3x cuadrado por x me da 3x cubo y menos 15x cuadrado. Resto, entonces me da 0, menos 2, menos 15 es menos 2 más 15. O sea, más 13x cuadrado más 5x menos 2. Ahora divido 13x cuadrado en x, me da más 13x.
Cuando multiplico me da 13x cuadrado y menos 5 por 13 son 65x. Menos 65x. Y nada más. No me da más nada, pero yo ahora resto los dos polinomios. Acá me da 0 y es 5 menos 65, me da 5 más 65, o sea, Profe, una consulta. 70. ¿Sí? ¿Por qué me da 13 en x cuadrado? Porque yo resto menos 2 más 15. Lo voy a señalar. Menos 2 menos 15. O sea, menos 2 más 15. Y por eso me da más 13. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora me queda 70x dividido x, me da 70. Y entonces ahora 70x y menos 5 por más 70 es menos 350. Cuando yo resto esto, me da 0, menos 2 más 350 es más 348. Y ese es el resto. El polinomio resto en este caso nos da un número real más 348, porque tiene que ser de un grado menor que el divisor, que es este, y como el grado del divisor es 1, el grado del resto es 0, y entonces da un número real. Bueno, entonces ahora hacemos regla de Ruffini. ¿Cómo se hace regla de Ruffini? Se pone este símbolo, acá se pone el 5. El 5 es el A. El menos este que vemos acá es el menos de la estructura x menos A. Entonces el número es positivo, es A igual a 5. Y acá ponemos los coeficientes del cubo, del cuadrado, del lineal y del independiente. Este es más 5. El 3 lo bajamos tal como está. Y ahora multiplicamos 3 por 5, 15. 15 menos 2, 13. 5 por 13, 65. Más 5, 70. 5 por 70, 350. Menos 2, 348. Este último es el resto. Y estos tres son un polinomio, que es el polinomio cociente, 3x cuadrado, un grado menos que el grado de p, más 13x más 70. Justo lo que habíamos sacado acá. Y el resto es un número 348. Y entonces, fíjense la diferencia de velocidad que empleé en hacer la división de polinomio con la regla básica, con la mama del borrego, y la velocidad de la regla de Ruffini. ¿Cuál les parece más rápida? Ruffini. 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 Ruffini, De Ruffini. por supuesto. Su apreciación es correcta. Pero hay una diferencia. Tiene una desventaja. ¿Cómo? Tiene una desventaja, Ruffini, ¿Cuál? que es solo que se puede dividir con un polinomio que tiene en grado 1. Exacto. Exacto. Además, el polinomio tiene que tener la forma x menos a. Si no tiene esa forma, ya se complica. Supóngase que sea un polinomio. Voy a borrar, ¿ya lo han copiado todo esto? Sí. Bien. No, profe, pero ya le saco una foto. Oh, tarde aspiado. Ustedes tienen que Casi. tratar de hablar rápido, porque esta es una clase dinámica. Yo no puedo estar esperando 2 minutos que ustedes reaccionen. Profe, Tienen que estar ahí al disculpe, toque. Sí.
Usted los signos no los contó en la regla de Ruffini, creo. ¿Cómo? Los signos, ¿Qué pasa con sí? no los, o sea, tenía un -13 y puso un más, digamos. ¿Y si daba más 13? ¿No daba -13 respetando la regla de signo? O sea, No, menos eso. no. A ver. Ah, Daba ¿dónde más va? 13 en ambos lados. Nos salió Ah, el más. mismo cociente. Ujú. Bueno, en Ruffini nosotros tenemos un divisor de la forma x menos a. ¿Qué pasa cuando yo tengo el polinomio 3x menos 2? ¿Puedo usar Ruffini? No. Sí lo puedo usar, pero tengo que ponerlo en la forma x menos a. Para eso saco factor común 3 y me queda x menos 2 tercios. Ahora, a es igual a 2 tercios. ¿Qué hacemos con este 3? Bueno, después tenemos que dividir. Si yo hago el Ruffini, p de x dividido 3x menos 2 tercios, y con esto hago Ruffini, a lo que me da lo tengo que dividir en 3. ¿Qué significa dividir un polinomio en 3? Que a todos los coeficientes los tengo que dividir en 3. Y ya está, ahí sí me da el cociente. ¿Está? Como en realidad esto es más el resto dividido el divisor, ¿sí? Dice uno de los chicos, mandó un mensaje por el chat del Zoom, que se puede volver a explicar eso. Bueno, no sé a qué te referís con eso o esa parte. Estoy esperando. No puedo esperar eternamente. ¿A qué te referís con eso o esa parte? Donde multiplicó, dice. Donde multiplique qué. Estamos hablando de esta pantalla, de la pantalla que borré. La de Ruffini, profe, supongo yo. Y las dos pantallas tienen Ruffini. Esto también estoy hablando de Ruffini. Sean más específicos con la respuesta o con las preguntas, porque si no yo no entiendo. Donde multiplicó qué de esta. ¿De esta pantalla? Sí, bien, de esta pantalla. Perfecto. Vamos a explicar de nuevo. En Ruffini usamos esta estructura. Pero ¿qué pasa si nuestro polinomio divisor es un polinomio lineal, pero que no tiene el coeficiente de la x igual a 1? Ahí no se puede aplicar Ruffini directamente, ¿sí? Entonces, se hace lo siguiente. Se hace una sacada de factor común, acá, para dejar el polinomio como Ruffini lo requiere, y nos queda un factor. Ahora, ¿cómo es esto? Nosotros vamos a tener el dividendo dividido el divisor, pero es este dividendo y el divisor está descompuesto en dos factores. Entonces acá nos sale, le voy a agregar una sub R que diría que es el cociente que sacamos por Ruffini, dividido 3, más el resto, no reales, sino el polinomio resto, dividido el cociente. Y este polinomio es un número B que pertenece a los reales. ¿Sí? ¿Eso cómo se saca?
Se hace Ruffini, acá se ponen los coeficientes de el D, acá se pone A, y acá nos da el cociente de Ruffini. Ahora, el cociente real es igual al polinomio que sacamos por Ruffini dividido, en este caso, en 3. Y eso es que cada coeficiente se tiene que dividir en 3. Bueno, si hay alguna duda, lo que hay que hacer es hacer la división por el método tradicional. Haciendo esa división, nosotros ya no tenemos que tener dudas. Entonces vamos a poner primero un ejemplo de Ruffini en que da todo ok, que eso lo vamos a hacer en la siguiente, en el ejemplo de la página 6, debajo de lo que dice regla de Ruffini. Al final de la hoja hay ejemplos de 2 polinomios para dividir. El P es menos 5x a la cuarta más 32x al cuadrado menos 42x. Y el Q es un polinomio del tipo que necesita Ruffini. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, primero, hacer la división estándar. Completamos, ordenamos y completamos, ordenamos. Entonces nos queda menos 5x cubo. Yo la voy a ir haciendo rápido, ustedes me paran y me preguntan bien la duda, ¿sí? Más 15x cuadrado menos 15 da 0, y acá 32 menos 45 nos da 13, menos 13, es 32 menos 45, nos da menos 13, bajamos el menos 42 y el 0. Entonces ahora nos queda menos 13x, menos 13x cuadrado, menos 39x, restamos, nos da 0, menos 42 más 39 nos da menos 3, y entonces acá es menos 3, restamos, nos da 0, más 9. ¿Listo? Esta es la división estándar, donde el cociente es lo que está acá, ese es el c de x, y el resto es 9, un número real, tal como habíamos predicho, y ahora lo tenemos que hacer por Ruffini. A ver si... Profe, Sí, al final no sería más 3. O sea, menos 3 por x, menos 3x, menos 3x menos 3x. ¿O me equivoco? como se restan, el signo menos de la resta, ¿No la suma? lo convierte en más al segundo. Entonces, Ah, menos ya, 3 sí, más 3. sí. Si yo resto el mismo número, un número le resto el mismo número, tiene que ser 0.
Suponete que los dos sean positivos. 3 menos 3 es 0. Y menos 3 menos 3 también es 0. Porque estoy restando el mismo número. Sí, me había confundido. Bien, perfecto. Y ahora hacemos entonces, vamos a hacer en azul al Ruffini. Entonces ponemos el símbolo este, lo vamos a hacer más prolijo, ¿sí? Ponemos el A. ¿Cuál es el A? Es menos 3. X menos Menos 3. 3. Menos 3. Y ustedes díctenme los coeficientes. Menos 5, 0, 32, menos 42 y 0. Perfecto. Fíjense que acá también los pongo ordenados y completo con 0 donde no tengan. O sea, los lugares son importantes. Bueno, se baja el primero, se multiplica con el A, me queda más 15. Se suma con el 0, me da más 15. Multiplico, me da menos 45. Cuando sumo menos 45 más 32, me da menos 13. Por menos 3 nos da 39 positivo. Y menos 42 nos da menos 3. Y menos 3 por menos 3 nos da 9. Y 0 más 9 da 9. Y este es el resto. El último término se convierte en el resto. Y si acá correspondía al x a la quinta, perdón, al x a la cuarta era, ¿no es cierto? Ujú. Sí, a los 4. Significa que este va a ser x al un grado menos, x al cubo. Entonces, el cociente va a ser igual a menos 5x cubo más 15x cuadrado menos 13x menos 3. Exactamente igual que esto. Vamos bien, ¿no es cierto? Y el resto, igual a Sí. esto. Cuando ustedes tengan dudas, lo que tienen que hacer es esto. El método tradicional. Ahí mueren Profe, todas las preguntas. Sí. el polinomio se lo escribe con la raíz al par, cuando se lo escribe, digamos, Cuando escribo el polinomio, ¿cuál de todos? el que Porque, ya hizo con Ruffini. Se lo escribe con la raíz que lo hizo Ruffini. a ver si entendí la pregunta. Vos me decís que ahora yo al polinomio P de X dividido Q de X es igual a C de X más Sí, sí, sí. el resto 9 sobre Q de X. Lo podemos escribir así si nos lo piden. Si nos piden solamente el cociente, ya lo que está escrito en rojo es la respuesta. ¿Sí? Ahora, si nos dicen que queremos expresar el cociente de los dos polinomios, bueno, hay que poner el cociente más el resto sobre el divisor. Perfecto. Eso nomás. Gracias. Bien. Bueno, impresionante Ruffini. La verdad que ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero ahora hagamos una travesura. Vamos a usar el mismo P de X, menos 5x cuarta. Lo estoy copiando, ¿no? De nuevo. Más 32x cubo. No, era x cuadrado. Menos 42x. Y al q de x lo vamos a poner como 5x menos 3. Y de nuevo hacemos la división estándar. Entonces, menos 5x cuarta dividido 5x nos da menos
x cubo. El producto de ambos es menos 5x cuarta y 3x cubo. Resto los dos polinomios, me da 0 menos 3x cubo. Esta es otra división, porque el denominador, el divisor es distinto, ¿no? Sí. Ustedes vayan haciéndolo también en sus cuadernos, no sean espectadores. Y acá es menos 3x cuadrado sobre 5. Y cuando multiplico por 5x me da menos 3x cubo. Ahora, esto me da más 9 quintos x cuadrado. Resto. Me da 0, 32 menos 9 quintos. Lo voy a hacer el cálculo auxiliar. 32 por 5 sobre 5 menos 9 quintos. 3 por 5, 150, 160, 32 por 5. 160 menos 9 sobre 5. Esto es igual a 151 sobre 5. Y entonces me queda más 151 sobre 5x cuadrado. Y se me empieza a complicar, pero bueno, no importa, ya lo vamos a terminar. Si esto lo Profe, divido... disculpe. Sí, Ahí en el 32, ¿por qué le agrega un por 5 y un dividido en 5? en realidad el primer paso es 32 menos 9 quintos. Sí. Entonces 32 por 5 es 160 menos 9. Hago la suma de fracciones que tengan el mismo denominador. Por eso multiplico y divido por 5 para uniformizar los denominadores y poder sumar o restar los numeradores. Esto es Acá, ahora reglas sí. básicas de suma y resta de fracción. Listo, gracias. Bien. Entonces seguimos. Menos 42x más 0. El 151 quinto nos queda más 151 sobre 25x. Cuando lo multiplico me da 151 quintos de x cuadrado. Y acá me da menos 151 por 3, me da 3, 15, 453. Me da menos 453 sobre 25, x, más nada. Resto los dos polinomios, me da 0, y me da menos 42 más 453 sobre 25. 25 por 42. Es 1050. Y menos 453 me da 597 negativo sobre 25. Entonces me da menos 597 sobre 25x. Si lo divido en 5x, me queda menos 597 sobre 125. Cuando lo multiplico,
y más 1791 sobre 125. Cuando resto estos dos polinomios, me queda 0 menos 1791 sobre 125. El resto es un número real negativo. Borro los cálculos auxiliares para hacer lugar. Este es el cociente. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto va a ser igual a 5 por x menos 3 quintos. Y entonces, Ruffini, vamos a usar el A como 3 quintos. ¿Sí? Sí. Sí. Y vamos a poner los coeficientes. Menos 5, 0, 32, menos 42 y 0. 5. 5 por 3 quintos me da 3. 3 más 0, 3. 3 por 3 quintos, 9 quintos. Más 32, 32 más 9 quintos. Esto es 32 por 5, 160, más 9 sobre 5. 169 quintos. 169 quintos por 3 quintos, y bueno, es 3 por 169. 3 por 169, en el numerador nos da 507. Y en el denominador nos da 25. Entonces nos queda 507 sobre 25 menos 42. 42 por 25 es 1050. Entonces 507 menos 1050 sobre 25. A ver. Entonces 507 menos 1050 es menos 543. Sobre 25. Cuando multiplicamos esto por 3 quintos, nos da menos 125 en el denominador, y 3 por 543 es 1629. Y cuando sumamos, nos da menos 1629 sobre 125. ¿Sí? Y entonces esto nos queda. Por Ruffini, el cociente, nos queda. Ay, tengo un problema. ¿No da el mismo resto? No, tiene que dar el mismo resto y el error está en que bajé 5 en vez de menos 5. Entonces aquí es menos 3. Y aquí es más 9 quintos, menos 9 quintos. Y aquí me sale distinto todo. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. Esta parte.
Bueno. Entonces menos 3 menos 9 quintos. Entonces 32 menos 9 quintos. Acá. Entonces 160 menos 9. No da 169, sino que da 151 sobre 9. Acá es menos. Y este 151 por 3 quintos nos da 25 en el denominador y arriba es 151 por 3. 453. Bien. Ahora está dando números parecidos a lo que estaba en la división anterior, ¿no? Entonces acá usamos esto y nos da 453 sobre 25 menos 42 sobre 25 y por 25. Esto es igual. 42 por 25 es Menos 1050. 597. Claro. Menos 597. Entonces nos queda menos 597 sobre 25. Cuando lo multiplicamos por 3 quinto, nos da menos 1791 sobre 125. Y ahí está igual el resto. ¿Está? Pero fíjense cuál es la diferencia entre estos coeficientes y los coeficientes que hay acá. El Ruffini nos da menos 5x al cubo, menos 3x cuadrado, más 151 sobre 5x, menos 597 sobre 25. ¿Cuál es la diferencia con el cociente en x que nos da la división estándar? ¿Ya entendieron qué pasa? ¿Son diferentes, profe? Son diferentes, pero ¿por qué? Porque falta Hay que dividirlo dividir en por este 5. 5. Claro. Y entonces acá el cociente va a quedar menos x cubo menos 3 quintos x cuadrado más 151 sobre 25x y menos 597 sobre 125. Ahora sí está igual. Profe, Sí. ¿me puede después explicar cómo saca el factor común en Q de X con el 5? Bueno, yo tengo que obtener de que el coeficiente de x sea 1. Y si es 5, lo tengo que dividir en 5. Entonces lo multiplico acá por 5 y divido el polinomio en 5. Entonces me queda x multiplicado por 1 y el 3 dividido 5. Así se saca factor común. De tal manera que si yo multiplico 5 por los dos elementos del binomio, me queda 5x, aquí está. Y 5 por 3 quintos, 3.
yo puedo hacer ese control inmediatamente para que verifique que sí está bien factoriado. Bueno, aquí tienen una manera de hacer Ruffini cuando el polinomio no viene en el formato exacto. Vamos a cortar acá 10 minutos, a las 9:23 nos encontramos. ¿Sí? Bueno. Profe. Hola, ¿estamos de vuelta? Voy a Sí, poner, profe. voy a Sí. poner la clave, la contraseña de la asistencia Ok. en el chat. Bueno, vayan poniendo. En la siguiente hoja de la teoría, fíjense, les voy a compartir. Aquí está en la hoja 6 la regla de Ruffini. Y en la siguiente hoja, cómo se desarrolla Ruffini, cómo quedan los coeficientes y qué es un cero o raíz de un polinomio cuando la división es exacta, y el teorema fundamental del álgebra. Yo hoy en esta clase lo hice en otro orden para ir dándoles el contexto. Bueno, hacemos una última cosa de Ruffini y vemos el tema de casos de factoreo. ¿Sí? Ruffini es bastante interesante cuando nosotros hacemos una raíz. Por ejemplo, acá tenemos el caso del polinomio P dividido, la raíz A igual a 1 es un cero del polinomio. Aquí el teorema del resto dice de que el resto es cero, acá, ¿sí? Para x igual a 1, o x igual a A en este caso, el valor del polinomio se convierte en cero. Entonces verificamos con eso que A igual a 1 es una raíz del polinomio. Y entonces pasa lo siguiente, que el polinomio P de X es divisible en X menos 1, o X menos A, nos da un cociente más 0 sobre X menos A. O sea, este término ya no existe. Esto es una división exacta. Bueno, la hagamos. Tenemos 1 y los coeficientes 1, 0 para x cuadrado, menos 2 y 1. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 1 más 0, 1, 1 por 1, 1, menos 2 más 1 es menos 1, 1 por menos 1, menos 1, y nos da 0. Entonces, el cociente va a ser igual a x cuadrado más x menos 1. Entonces, el polinomio P de x dividido x menos 1 es igual a x cuadrado más x menos 1. Y más nada. Entonces, aquí combinamos divisibilidad o factoreo de polinomios con el teorema del resto, con Ruffini y con el factoreo de un polinomio en sus raíces. Así están relacionados estos temas.
Bueno, vamos a ver que cuando el resto es 0, nosotros tenemos estas situaciones, estas conclusiones. El polinomio se puede expresar como el cociente por x menos a. X más, acá está mal, tendría que ser x menos a, es divisor del polinomio px. Aquí vamos a corregir. P de x es divisible en x menos a y a es un cero del polinomio px. Bueno, acá el teorema fundamental del álgebra, que yo ya se los había explicado, un polinomio de grado n admite n raíces, considerando las raíces reales y las raíces complejas. Las raíces complejas siempre aparecen de a pares, porque es un número complejo es una raíz y además su conjugado es una raíz del mismo polinomio. Un polinomio de grado n admite a lo sumo n raíces reales. En los polinomios con coeficientes reales, las raíces complejas vienen siempre de a pares. Entonces, un polinomio de grado impar siempre tiene por lo menos una raíz real. Se llaman raíz o ceros del polinomio. Vamos a ver los casos de factoreo de polinomios. ¿Sí? Factor común. Si yo tengo un número o una expresión algebraica que se repite en todos los términos, es el factor común. Y se lo puede sacar afuera como un factor. Fíjense en este ejemplo. Tengo un binomio en el cual hay dos números que son coeficientes, números reales, y tengo que se repite el x cubo, el x y el y se repiten en diferentes índices, en diferentes potencias. Entonces, el 15 es múltiplo de 3 y 6 es múltiplo de 3. Entonces puedo sacar 3 como factor común de los dos coeficientes. Y puedo sacar los x en su menor expresión, o sea, x al cuadrado, y los y en su menor expresión, y al cuadrado. Lo saco como factor común. Y entonces me queda un binomio donde le extraje todo esto a cada uno de los términos. Si yo multiplico cada uno de los términos del binomio por el factor común, reconstruyo el polinomio original. El factoreo es una operación de ida y vuelta. Es una operación bidireccional. O se puede factorear o se puede volver un polinomio de sumas y restas. Factor común por grupo o doble factor común. Si yo tengo términos pares, en este caso tengo 4 términos pares, existe la posibilidad de que se pueda hacer por grupos. Significa que si yo agarro 2 cualquiera, le saco factor común, y agarro los otros 2, le saco otro factor común, puede ser que los binomios que me queden sean idénticos. Veamos cómo funciona eso acá. Tengo este cuatrinomio y entonces acomodo el primer término con el tercero. Los pongo seguidos. Y el segundo con el cuarto. Y del primero y el segundo saco factor común 15x al cuadrado. Y me queda x menos y cuadrado. En el segundo grupo, en el que era el segundo término y el cuarto, saco 7y y me queda menos y cuadrado más x. Si yo esto lo doy vuelta, me queda x menos y cuadrado. Que este paréntesis, ese binomio, es idéntico al binomio que también está entre paréntesis, que traje como factor común de los dos primeros, del primero y el tercero.
Entonces ahora saco factor común, lo que es igual, o sea, lo que está entre paréntesis. Y entonces me queda 15x cuadrado más 7y. Y ahora tengo factoriado este polinomio de 4 términos en 2 términos que son 2 binomios. Profe, Sí, ¿se puede dar el caso que sean 4 términos y en 3 nomás haya factor común? sí, pero ahí no lo estás factoreando. Porque si te queda una suma, no está factoriado. Fíjate que en este caso, en el primer, no el factor común de grupo, sino vamos a analizar el primer caso, el del factor común. Acá me queda un producto. El 3 multiplica al x cuadrado, al y cuadrado y al paréntesis. Dentro del paréntesis hay una suma, pero lo que prevalece es que todos estos son factores. ¿Está? El polinomio está factoriado. ¿Sí? Lo mismo pasa en el segundo caso de doble factor común o factor común por grupo. Acá, al final, yo tengo el producto de dos binomios. Pero esto está factoriado porque las sumas, los binomios, están entre paréntesis. Si yo tuviera un factor común, 2x, que saco de 3 términos, y tengo una suma con... Aquí no es factoriado. Todavía prevalece esta suma fuera de los paréntesis, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, no se puede hacer como vos decís. Hay que factoriar, que quede como operación primera un producto o división, ahí está factoriado. El segundo caso entonces era factor común por grupos o doble factor común, también lo van a encontrar en los textos. Trinomio cuadrado perfecto. Eso se obtiene el trinomio cuadrado perfecto cuando hacemos el cuadrado de un binomio. Multiplicamos el binomio por sí mismo y nos da esto. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es un trinomio. En realidad, cuando yo multiplico a más b por a más b, me queda a cuadrado más ab más ba más b cuadrado. Entonces, agrupo estos dos porque son iguales, son monomios semejantes. Entonces me queda a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado. Y ahí me queda un trinomio. ¿Sí? Siempre que multiplico por sí mismo un binomio, me da un trinomio cuadrado perfecto. Siempre. Y esa es la manera de factoriar, al revés. Si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo convertir en su expresión equivalente, que es un binomio elevado al cuadrado. Aquí están los dos formatos, la suma y la resta, que son los dos binomios posibles elevado al cuadrado. Lo único que cambia es que el término doble cambia de signo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Esto es igual que 2x al cuadrado, menos, perdón. Acá es menos. 2 por 2x por y más y al cuadrado. Entonces aquí se da que tenés 2 cuadrados y el tercer término es el doble del primero por el segundo. Entonces esto es 2x menos y todo al cuadrado.
El cuatrinomio cubo perfecto es una cuestión similar, pero ya elevado al cubo. El análisis que hacemos es de que el binomio está elevado al cubo. Eso produce 4 términos. Cuando esté elevado al cubo, nosotros lo podemos descomponer en el binomio al cuadrado por el mismo binomio. Entonces tenemos el trinomio cuadrado perfecto por el binomio y nos da esto, que es un cuatrinomio cubo perfecto. Es el cubo del primero más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Ese es el cuatrinomio cubo perfecto. Si nosotros tenemos una estructura así, la podemos reemplazar por el binomio elevado al cubo y es su equivalente. Y aquí está factoriado, porque esto es lo mismo que a más b por a más b por a más b. Cuando es una diferencia, todos los que tienen el b elevado a una potencia impar, por ejemplo, acá b a la primera, perdón, acá, b a la primera es negativo y b al cubo negativo. Cuando el menos b está elevado al cuadrado es positivo. Y cuando el positivo está elevado al cubo es positivo. Los demás son negativos. Ven que hay una alternancia de signos, todos estos datos, estos detalles hay que verlos para lograr sintetizar y poder reemplazar por su equivalente, que es el binomio elevado al cubo. Fíjense, hay que tener 4 términos. Es un cuatrinomio. Y es un cubo perfecto si cumple con estas características. O sea, hay 2 cubos y después los otros 2 términos son el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Y con el signo nosotros podemos escribirlo de esta manera. A más menos B todo al cubo. Entonces nos da A al cubo más 3 por A cuadrado por menos B más 3 por A por menos B al cuadrado más menos B al cubo. Y esto nos da A al cubo menos 3A cuadrado B más 3AB cuadrado menos B cubo. O sea que los signos se resuelven por las potencias. Entonces es muy fácil resolverlo. No hay que memorizar estas 2 estructuras, sino solamente la primera. Y si queremos que el B sea un número negativo, lo podemos poner como más menos B, como pusimos acá. Lo desarrollamos y después nos sale perfecto. Ahora vemos el ejemplo. Tengo 27A al cubo. 27 es 3 al cubo. Entonces, esto es lo mismo que poner 3 por A todo al cubo. Menos 27A cuadrado. Es lo mismo que poner 3 por 3A al cuadrado por 1. Más 9A. Es lo mismo que 3 por 3A por 1 al cuadrado. Y menos 1 al cubo. Y entonces tenemos los 2 cubos, el triple del primero al cuadrado por el segundo, el triple del primero por el segundo al cuadrado. Entonces esto es 3A menos 1 al cubo. Este es el cuarto caso de factoreo. A un polinomio formado por 4 términos que tienen esta estructura, yo lo puedo reemplazar por el binomio al cubo. Y entonces queda factoriado. Vamos a ver diferencia de cuadrados. Este es otro caso de factoreo. En el caso que yo tenga una estructura que sea la diferencia de 2 cuadrados, la diferencia de 2 cuadrados.
no es el cuadrado de la diferencia, porque eso remitiría al tercer caso de factoreo, que es el cuadrado de un binomio. Esto es distinto. Esto es primero los cuadrados y después la diferencia. Antes era la diferencia de dos términos, a menos b, y todo eso elevado al cuadrado. Son dos cosas distintas. Este es el quinto caso de factoreo. El binomio cuadrado perfecto, ese era el tercer caso de factoreo. En el caso que tenemos la diferencia de cuadrados, se puede reemplazar por el producto de la suma y la diferencia de las bases. Esto sirve cuando tenemos conjugados. Si yo tengo, por ejemplo, 3x menos 1 y lo multiplico por 3x más 1, esto me da 9x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que 1. Entonces, puedo ir en este sentido o puedo ir en este sentido. Si tengo el polinomio así, lo factoreo y me queda el producto de estos dos binomios. Y si tengo el producto de un binomio por su conjugado, lo puedo convertir en una diferencia de cuadrados. El sexto caso es suma y diferencia de potencias de igual grado. La diferencia de dos potencias de igual grado, como acá, donde n es un número entero mayor que 2, se puede factoriar con la diferencia de las bases y después queda un polinomio. Esto se puede sacar por Ruffini. Ya vamos a ver algún ejemplo. Acá, para que ustedes memoricen, yo no memorizo. Yo tengo muy buena memoria, pero no le tengo mucha confianza, así que yo no memorizo. Yo lo saco por Ruffini cada vez que lo necesito. Y si lo saco por Ruffini, no me importa si sea par o impar el n. Pero si n es impar, pueden seguir esta regla. Y lo pueden sacar fácil. ¿Sí? Tanto a la suma como a la diferencia de potencia. La diferencia de potencias es divisible en la diferencia de la base. Y la suma de potencias es divisible en la potencia de la base. ¿Sí? Para tener en cuenta, cuando el binomio es una suma de bases, los signos del otro factor, o sea, de este, que queda acá, tiene alternancia de signos, siendo el primero positivo. Pasa acá, ¿ves? Este es el caso. Eso es cuando es suma de bases. Y cuando el binomio es diferencia de base, todos el otro polinomio, todos los términos son positivos. El polinomio factoriado, esto es, volvemos al concepto del teorema fundamental del álgebra, donde el polinomio que está puesto genéricamente como una suma de términos, lo podemos expresar factorizado como el producto de x menos sus raíces y el primer coeficiente, que es el que está acá, el que multiplica al término de mayor grado. El coeficiente de mayor grado queda aquí afuera solito. Todos los demás quedan x menos un número que es la raíz. Raíces reales distintas, decimos que el polinomio admite raíces simples. Si para algunas raíces son iguales, decimos que el polinomio admite raíces con multiplicidad. Si tenemos dos raíces, multiplicidad doble. Si tenemos tres raíces iguales, multiplicidad triple. Ejemplos.
Este polinomio es de grado 3 y admite 3 raíces simples. ¿Cuáles son las raíces? Acá vamos a poner x sub 1 es 2. X sub 2 es menos 5. Y x sub 3 es igual a 4. Estos son los ceros del polinomio. Si yo multiplico los 4 factores, el menos 7 y los 3 paréntesis, obtengo el polinomio en sumatoria de términos, que tienen las 3 iguales raíces y cuyo coeficiente principal es igual a menos 7. O sea, yo multiplico las 3 raíces, lo multiplico por menos 7 y obtengo el polinomio original en el formato término, suma de términos. Para eso tengo que multiplicar estos 4 factores. 1, 2, 3 y 4. Estas son las raíces y este es el coeficiente principal. Si tengo 3 raíces, el polinomio es de grado 3. Si tengo 3 factores y multiplico 3 factores que tienen x, tengo un x al cubo por ahí. Ese sería el primer término. Y si tiene grado 3, tiene 3 raíces. Ahí es una cuestión que es de ida y de vuelta. Bueno. Por ejemplo, acá en el ejemplo 2, el polinomio Q, aquí, tiene el coeficiente principal, tiene 2 raíces igual a 3, o sea que acá podemos poner x1 igual a x2 igual a 3. Y x3 igual a x4 igual a x5 igual a menos 2. Y entonces tenemos una raíz de multiplicidad 3 y otra raíz de multiplicidad 2. Pero en realidad tenemos 5 raíces. Y es el grado este más el grado este me da el grado del polinomio. Es de grado 5. Profe, Sí, ¿las raíces se las saca con Ruffini? sí, se las puede sacar con Ruffini, se puede factorear como diferencia de cuadrado. Tenés que usar todas las reglas de factorización de polinomios. Y una vez que lo tenés factorizado, ahí podés ver las raíces. En el ejemplo 3, ya vamos a llegar a eso para dar un poco más de luz, ¿sí? En el ejemplo 3 tenemos un x solito. Ese x solito se puede poner así, y eso significa que la raíz es x1 igual a 0. El 0, el número real 0, es una raíz de este polinomio. El coeficiente principal es 1 en este caso, ¿sí? Y tiene 2 raíces iguales a 1, tiene la raíz igual a 0 y una raíz igual a menos 5. ¿Cuántas raíces tiene? 4. Este 2 más el 1 del x y el 1 del exponente de x más 5. Y ahí suman el grado 4. El polinomio, el grado del polinomio S es 4. Es lo que dice acá. Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes vean una x sola, tienen que saber que es el equivalente a x menos 0 y significa que 0 es una raíz de ese polinomio. Si yo tengo un polinomio que es 5x cubo menos 2x cuadrado más 4x, yo puedo sacar factor común x. Y entonces tengo una raíz igual a 0. X
1 igual a 0. Y me falta encontrar de este polinomio reducido 2 raíces más, que corresponderían a las 3 raíces de este polinomio de grado 3. ¿Está? Método de Gauss. Este es un método accesorio, no es muy científico, pero es útil cuando uno tiene un polinomio grande y no tiene pistas de cuáles son las raíces. ¿Sí? Por ejemplo, este es un método para factorizar polinomios en una variable. Los divisores enteros del término independiente divididos por los divisores del coeficiente principal de un polinomio son las posibles raíces del mismo. Entonces, el coeficiente principal en este caso es 1. Y todos los otros coeficientes divididos 1 pueden ser las raíces de esto. ¿Sí? O sea, no todos, sino 6 dividido 1. El término independiente es 6. Entonces tenemos el coeficiente principal es 1, usamos los divisores menos 1 y 1. Entonces puede ser menos 1, 1, menos 6, 6. Y los factores intermedios. Todas estas son posibles raíces. Entonces yo tengo el polinomio este. Y digo, bueno, vamos a probar con estas 8 raíces. 8 posibles raíces. Bueno, entonces pruebo con menos 1. Menos 1 al cubo da menos 1. Menos 1 al cuadrado da 1, que da menos 4. Menos 1 más 6 da 0. O sea, el polinomio de menos 1 da 0. Significa que menos 1 es una raíz. Entonces yo puedo dividir este polinomio en x más 1. Y me va a dar un cociente en x y el resto va a ser 0. Lo hagamos. Lo hagamos por Ruffini, obviamente. Entonces voy a emplear Ruffini. El a va a ser menos 1. 1, menos 4, 1 y 6. Entonces, menos 1 es menos 5. Por menos 1, 5 positivo. 5 más 1 es 6. Por menos 1, menos 6. Y 6 menos 6, 0. Entonces, el resto es 0. Significa que es una división exacta. O sea que x cubo menos 4x cuadrado más x más 6 es igual a x más 1 por x cuadrado menos 5x más 6. Divisor por cociente igual a dividendo. ¿Sí? Entonces ahora me queda factoriar solamente este. Y ese es fácil porque uso Bhaskara. ¿Se acuerdan de Bhaskara? Cuando yo tengo un polinomio de ese grado 2, yo lo puedo factoriar con la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Entonces aquí me da 5 más menos raíz de 25, menos 4 por 6, 24, sobre 2. Entonces tengo que dar 5 más menos 1 sobre 2. Entonces el x1 va a ser igual a 5 menos 1 a 4 sobre 2, 2. Y x2 va a ser igual a 5 más 1 a 6 sobre 2, 3. Entonces el polinomio me va a quedar el primer factor x más 1. Y los otros dos van a ser x menos 2 y x menos 3. El coeficiente principal es 1. Entonces aquí también va multiplicado por 1. Pero no hace falta ponerlo. Y ahí lo tengo, ahí tengo descompuesto en sus 3 raíces, porque es un polinomio de grado 3. Con el método de Gauss
hice un tanteo y obtuve una raíz así al tuntum, teniendo en cuenta esta regla de Gauss. Una regla práctica y a veces funciona, la mayoría de las veces funciona muy bien, pero algunas veces no funciona bien. Pero es un comienzo para sacar una raíz. Y ya cuando queda el polinomio de grado 2, a ese lo podemos factoriar por Bhaskara. Es el método para resolver las dos raíces de un polinomio de segundo grado. Bueno, Profe, sí, ¿y si en la raíz no me da una raíz exacta? tenés que probar con el 1, con el menos 2, con el 2, con el menos 3, con el 3, con el menos 6 y con el 6. Alguna de esas tenés chance que te dé una raíz exacta. Fíjate de que con el método de Gauss tenemos menos 1 como raíz, el 2 positivo como raíz y el 3 positivo como raíz. Todos los otros no han dado. No, yo me refiero en cuando hacer la resolvente. Cuando raíz de b cuadrado, Ah, de cuando b hago cuadrado menos Bhaskara, a. Sí. no, Si ahí me da una raíz que no es exacta. y será, te dejarás indicada, como por ejemplo 5 más raíz de 13 sobre 2 es una raíz. Y x2 es la conjugada. ¿Está bien? Sí, sí. Gracias. Bien. ¿Qué puede pasar? Ahora, en el caso este del método de Gauss, fíjense que el polinomio de grado 3 tiene 3 de estas 8 raíces propuestas. Si nosotros probamos con 1, no nos da el resto igual a 0. 1 no es una raíz. Si probamos con menos 2, tampoco. Si probamos con menos 3, tampoco. Y con más menos 6, tampoco. Hemos tenido suerte que al probar con el primero, funcionó. Sacamos una raíz, le bajamos un grado y ya podemos emplear otro método. ¿Sí? Profe, Sí. entonces se puede decir que tiene tantas raíces como el grado del polinomio. Sí, esa es una de las conclusiones del teorema fundamental del álgebra. Profe, ¿Sí? ponele que hemos sacado el -1 en la primera, ¿no? Se puede volver a probar con el -1, ¿verdad? Sí, se puede volver a probar con menos 1. Suponete que tenés un polinomio de grado 5 y no hay ningún método que te resuelva automáticamente el grado 5. Entonces tanteás con el método de Gauss y lo vas bajando. Tu cociente te queda, si encontrás una raíz, lo bajás a grado 4. Ese grado 4, de nuevo, haces el método Gauss y bajás, tanteando. Hasta que llega a grado 2 y ahí ya es fácil usando Bhaskara, ya siempre tenés solución. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Aquí terminamos la clase. Recuerden, recuerden que tienen la tarea para mañana, ¿no? No, era que iba a explicar cómo se hacía. No, expliqué el tema. Ahora el ejercicio lo tenés que hacer vos. Ah, Ah, ¿qué querés? ¿La papa pisada y que te la dé en la boca? No. Ustedes tienen que empezar a probar sus garras y ¿Qué tarea, tratar profe, de en el hacerlo. aula? El aula virtual, sí, Profe, una consulta. sí. ¿Sabe usted a qué hora sería el parcial del sábado 12? No, pero van a estar todas las cosas en el aula virtual. Ustedes vean el aula virtual. No esperen que yo les diga todo. Ok. ¿Sí? Sean Gracias. independientes en esa cosa, porque si no, bueno, aquí está la tarea. Y la tarea estaba en tarea semanal. Acá, la última sección del aula virtual, donde están las pruebas de diagnóstico. Ahí abajo de la prueba de diagnóstico está la tarea para mañana.
Bueno, ahí se los dejo. ¿Sí? Con todo lo que han aprendido del Ruffini, teorema del resto y teorema fundamental del álgebra, ustedes tienen que poder solucionar este problema y subirlo al aula virtual. Lo tienen que entregar. Esto mañana, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. profe, nos Bueno, vemos. profe. Nos vemos. profe. Hasta mañana, Perdón, chicos. profe. Que Hagan vaya Vamos a bien. la tarde. profe. Hagan como yo, ¿no? Estudien. Bueno. Gracias, hasta luego.